Trabajo más. ¿Qué es el origami modular? El origami también se conoce como papiroflexia y es un conjunto de técnicas mediante las que se realizan figuras de papel. Estas figuras se hacen doblando de papel, sin el uso del pegamento y sin ningún tipo de cortes. Dentro del origami existen 5 tipos, entre ellos el modular. El origami modular es un tipo de origami que implica el plegado de múltiples piezas de papel para crear módulos tridimensionales más complejos, en lugar de utilizar una sola hoja de papel para crear una figura. En el origami modular se utilizan varias piezas de papel, generalmente idénticas. Cada pieza individual se pliega haciendo un diseño específico y luego se ensambla con otras piezas para formar la estructura final. Esto permite crear una amplia variedad de formas y figuras, desde simples hasta muy elaboradas, utilizando una técnica plegado relativamente sencilla. Kusudama. El kusudama japonés es un modelo de papel que se forma uniendo varias unidades piramidales, generalmente flores de papel cuadrado, creando una esfera. Originalmente, esto se utilizaba en la cultura japonesa para incienso y popurrí, y su nombre proviene de las letras kuri, medicina, y tama, bola. Aunque a menudo se confunde con el origami modular, el kusudama se distingue por unir las piezas mediante costura o pegamento. Este arte se registró por primera vez a inicios del siglo XVIII y ganó popularidad en los años 60 en Japón y en Estados Unidos. Actualmente se siguen creando nuevos diseños que combinan figuras geométricas para formar poliedros complejos a partir de pequeñas piezas de papel dobladas. Conexión con la matemática. Geometría tridimensional, geometría del plano, simetría, fracciones y proporciones, teoría de números y patrones, teoría de grafos, fractales y matemática computacional. Conexión con la matemática. Extra. Las matemáticas y la papiroflexia son dos disciplinas que conviven en simbiosis. Gracias a la papiroflexia se pueden realizar con un material tan accesible como el papel figuras que sirven para aplicar conceptos matemáticos, desde pliegues simples para explicar proporciones y ángulos a otros más complejos para entender superficies tridimensionales como el paraboloide hiperbólico. Se pueden demostrar teoremas como el de Pitágoras, realizando pliegues sobre un papel, y también es posible resolver un problema matemático que de otra manera serían más difíciles o incluso imposibles. El algoritmo que se utiliza para dividir un papel en 5 partes iguales se justifica gracias a las matemáticas. De hecho, la mayoría de los pliegues que se hacen para realizar una figura corresponden a operaciones geométricas básicas, mediatrices, bisectrices, etc. Construcciones geométricas doblando papel. 1. Línea que pasa por un punto. Marcamos un punto sobre el papel, preferiblemente por los dos lados. Doblamos la hoja y sin apretar le hacemos resbalar sobre sí misma hasta que en el borde del insinuado doblez vamos a aparecer el punto predibujado. Entonces marcamos con cuidado el doblez manteniendo el punto en este. 2. Línea que pasa por dos puntos. Se trata de conseguir que el doblez pase simultáneamente por dos puntos previamente marcados. No es un ejercicio fácil si la línea no tiene otra condición y no importa cuándo sea necesario hacer trampa. Con un lápiz unir dos puntos, repasar la línea con objeto agudo no cortante y doblar por el segmento marcado. 3. Línea perpendicular a una dada. Doblamos un papel por la línea dada y hacemos un nuevo doblez que lleve dicha línea sobre ella misma. La superposición de 4 ángulos que al desdoblar conforman un ángulo de 360 grados confirma el hecho de la perpendicularidad. 4. Línea paralela a una dada, perpendicular a una perpendicular. 5. Línea paralela a una dada que pasa por un punto. La segunda perpendicular se hace pasar por el punto. 6. Mediatriz y un punto de un segmento. Se hace coincidir en el doblez los extremos del segmento, con lo que éste se dobla sobre sí mismo teniéndose una perpendicular. 7. Figura simétrica, punto simétrico, línea simétrica. Respecto de una línea. Se dobla el papel por la línea dada y la figura descansa sobre su simétrica. 8. Bisectriz de un ángulo. Se dobla el papel de forma que coincidan las líneas que forman el ángulo. Tanto bisectrices como mediatrices son de fácil construcción. Geometría y origami. Teorema de Haga. Si un cuadrado FIJH del lado unidad se lleva el vértice F sobre el punto medio del lado JI, se obtienen los tres triángulos rectángulos ABC
X, Y, Z y D, E, F, cuyos lados están en la proporción 3, 4 y 5. Además, por ser X es igual a 1/2, es también a 2/3. Simetría y el origami. Puede considerarse que una hoja es una superficie plana. Un pliegue realizado en una hoja de papel que pase por dos puntos y que se ha hecho sobre una superficie plana como soporte es una línea recta. El papel puede ser plegado de tal manera que pase por dos o más puntos colineales. Los ángulos son congruentes si al suponerse coinciden. Los segmentos son congruentes si al suponerse coinciden. Según Jumigaki Husita, dados dos puntos P1 y P2, se pueden realizar un pliegue que los conecte. Dados dos puntos P1 y P2, podemos plegar P2 sobre P1 sobre P2. Dadas dos rectas L1 y L2, podemos pegar L1 sobre L2. Dado un punto P y una recta L, podemos hacer un pliegue perpendicular a L que pase por P. Teoría de grafos y el origami. La teoría de grafos es el estudio de puntos y líneas. En la matemática es un subcampo que se ocupa del estudio de los grafos. Se trata de una representación pictórica que representa la verdad matemática. La teoría de grafos es el estudio de la relación entre los vértices, nodos y las aristas, líneas. Los puntos y líneas que quedan en el papel después de doblarlo al hacer un origami y luego de doblarlo. Se crea un mapa de sobre cómo se hace original esas líneas y puntos son como los de la teoría de grafos, con lo cual se define el proceso de plegado de un origami como una inversión de un subconjunto de R2 en R3. Las propiedades de inversión dependen fundamentalmente del patrón de pliegues sobre el papel, las cuales determinan la forma final de la figura. El estudio de los plegados de un origami inicia sobre los vértices del patrón de pliegues. Estos son los puntos sobre la hoja en que se encuentran varios pliegues. Al caracterizarlos individualmente podrá ser plegado o no. Al incluir esta caracterización abordaremos el problema de plegar plano el patrón de pliegues completo. Datos curiosos. La exhibición más grande de Kusudama fue de 201 y fue realizada por Murayama Inc., Japón, en Ryoku, Kokugikan, en Sumida, Tokio, Japón, el 30 de agosto de 2013. De la misma manera que protegemos nuestros ojos del resplandor del sol, colocando nuestras manos con el brazo extendido frente a nuestra cara, cuando está desplegada, la sombra de la estrella en forma de girasol es aproximadamente del tamaño de un diamante de béisbol. Es demasiado grande para caber en un cohete, por lo que la NASA ha desarrollado una forma de doblarlo, como si fuera un origami para su lanzamiento. De hecho, la NASA contrató expertos en origami para ayudar a crear el diseño perfecto.